Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad tengo el enorme placer de charlar y conversar unas palabras con Jorge Giles, quien fuera primer director y guionista del Museo Malvinas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un gustazo para mí esta invitación y la posibilidad de dialogar con vos y a través tuyo con todos y todas quienes así lo deseen, digamos, participar de esta charla. Bueno, muchas gracias a vos por la predisposición y por compartir tu tiempo. Bueno, Jorge, comienzo preguntándote, ¿cómo fue pensar los orígenes del Museo Malvinas? ¿Cómo es que se te presenta a vos esa oportunidad? ¿Cómo fueron los contenidos a pensar para proponer en el museo? ¿Cómo transitaste vos esa experiencia? Bueno, brevemente, para contar el antecedente, digamos, yo fui convocado por el entonces el querido compañero Néstor Kirchner en el año 2003 a integrar su gobierno en un cargo que, bueno, fue todo un halago para mí porque me puso al frente del Instituto de la Capacitación del Estado, que es el INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública. Entonces ahí tenía un mandato muy, muy claro por parte de Néstor de procurar que todas las cosas que se resuelvan desde lo más alto del Poder Ejecutivo, es decir, desde Presidencia, tuvieran un cauce burocrático administrativo lo más veloz, lo más ágil y lo más efectivo posible, digamos, a efecto de que rompamos con la inercia del Estado bobo, del Estado pesado, del Estado burócrata que todo lo hace imposible, digamos. Entonces un presidente, en este caso Néstor, resolvía algo y hasta que eso llegue a la instancia donde se tenía que ejecutar, digo, se tardaba un montonazo, digamos. Para decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Así que ahí nos abocamos desde ese instituto a, a tener una política de capacitación con todos los agentes, los funcionarios del Estado, de todos los niveles, y en simultáneo, Néstor, que conocía un poco mi beta de escritor, de poeta, de escribir artículos o análisis político, etc., me empuja un poco, en el sentido fraternal de la palabra, del concepto, digo, para que asuma también alguna actividad de tipo periodístico. Bueno, ahí me pongo a laburar con algunos medios, y eso lo hice durante algunos años. Hasta que cuando llega Cristina, que yo sigo al frente de este instituto, Cristina me convoca un día para pedirme, para decirme que necesitaba que yo participe de la elaboración del guión del Museo del Bicentenario, o sea, el museo que está atrás de la Casa Rosada, ¿no? Eso era previo al 2010, digamos. Ese guión lo elaboramos juntos, digamos, participó mucho y me dio una mano enorme el compañero Norberto Galazo, querido historiador. Así que con Norberto nos emprendimos, digamos, la tarea de sistematizar lo que era la historia de la Argentina para meterla, para exhibirla en ese museo. Y lo hicimos, por supuesto, también acompañado por Tristan Bauer, bueno, todas las compañeras y los compañeros que en ese entonces estaban en la televisión pública, en el canal flamante entonces, el canal Encuentro, el canal Paca Paca. O sea, nos valimos de todo esos resortes que tenía el Estado, digamos. Y allí está el Museo del Bicentenario. Cristina quedó la presidenta, entonces quedó muy, muy conforme. La verdad que fue una obra muy... Le pusimos todo el empeño con Norberto, digamos, para que se pueda contar la verdadera historia, como entendemos desde una mirada nacional, ¿no? Sin tergiversar la historia, sin acomodarla a nada ni a nadie, sino tratando de contar aquello que la visión mitrista de la historia nunca contó o lo ocultó o mintió, digamos, sobre esa historia, ¿no? Ese es
el guión que escribimos para el Museo del Bicentenario. Ese fue el antecedente, digamos. Te conté esto para decirte que después me llama Cristina, cuando yo pensaba que venía un tiempo mío de, bueno, calmar un poco las aguas, y me dice, bueno, ahora vamos por Malvinas. ¿Cómo vamos por Malvinas? Si tenemos que hacer un museo nacional. Es una vergüenza que no tengamos, como argentinos, no tengamos un museo dedicado íntegramente a la causa Malvinas. Y ese es el tiempo donde Cristina decide otorgarle un privilegio que nunca había tenido, digamos, en esos términos, ¿no? No digo que la causa Malvinas siempre ha tenido un privilegio en la memoria de los argentinos, pero en términos institucionales no se correspondía la orfandad que había en lo institucional. Vos sabés que era una dirección de Malvinas que estaba en la Cancillería, apenas una dirección, digo, ¿no? Sin menoscabar para nada a ninguna otra dirección. Y se crea la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, donde va el compañero Daniel Filmus. Eso para la cuestión Malvinas, o sea, la cuestión más normativa, diplomática, etc. Para la causa Malvinas, perdón, ella tiene, digamos, la luz inspiradora de decir, bueno, vamos a hacer un museo que no tiene que ser un museo. Museo para que tenga una categoría, digamos, de importancia, para que quede como algo institucional del Estado argentino, y no solamente como una muestra, digamos. Tiene que ser un museo por eso. Tiene que ser un museo, además, que no esté en cualquier lado. Nosotros tenemos posibilidades, decía Cristina, de conseguir terreno para construir un museo, como se merece la causa Malvinas, en distintos lugares. Pero hay un lugar que es inexcusable, que es el espacio de la memoria y los derechos humanos, en la ESMA. Entonces, asociaba de entrada la causa Malvinas con lo que es la memoria colectiva de nuestro pueblo, digamos. Trataba de no disociarlo de eso. Y eso tuvo su contratiempo, ¿no? Porque, del dicho al hecho, digamos, porque vos sabés que al ser es un espacio protegido y estar un juicio que sigue incluso hasta el día de hoy, hay usos, digamos, del terreno, uso de las instalaciones que hay que solicitar a la justicia, que la justicia dé su autorización para poder realizarla. Entonces, lo que se había decidido es que el museo se construya sobre el terreno amplio, digamos, que tenía el espacio de la memoria, que estaba ya determinado por la justicia, nunca había sido utilizado por el terrorismo de Estado para las violaciones a los derechos humanos que sucedieron allí en ese lugar y que son las que recuerda el espacio memoria, digamos. Eso previa, hasta ese recaudo tomó la presidenta, digamos, que es la de solicitar a la justicia que se haga un peritaje sobre ese terreno. No alcanzaba que los testigos hayan dicho, bueno, ese lugar de la ESMA, nosotros nunca lo pisamos, porque ese era un lugar que había quedado abandonado, que era un lugar que yo me acuerdo hace algunos años, ya ahora ya han pasado unos cuantos años de esa memoria que tengo, cuando uno pasaba por atrás, por la Lugones, veía unos departamentitos, digamos, que daban sobre la Lugones, totalmente deshabitados. Eran los departamentos que la dictadura había construido para albergar a periodistas, mirá vos la pretensión que tuvieron, cuando se venía el Mundial 78, 1978. Bueno, eso nunca sucedió y eso quedó ahí, fue ocupado, digamos, por algunos marinos durante un tiempo, pero después también eso fue desalojado. Entonces se hizo el peritaje sobre ese terreno y se comprobó que allí no había resto alguno, que era totalmente un terreno, evidentemente, que no había tenido uso de ningún tipo, digamos. Y bueno, yo acepto, por supuesto, la idea y quedo a expensa de que Presidencia me apruebe el guión que iba a presentar. Ahora, fíjate vos que las coordenadas, digamos, de pensamiento que tenía la presidenta era que, cosa que yo siempre compartí, digamos, con que la causa Malvinas habría que desmilitarizarla, habría que democratizarla, en el sentido como entendemos
los militantes populares, los que nos identificamos con un proyecto de país nacional, soberano, independiente, justo, de respeto a los derechos humanos, tenía que ser una causa, digamos, ligada a esas tradiciones populares con una fuerte participación popular. Entonces, para eso habría que sacarle esa mochila, digamos, que tiene la causa, que es, durante la democracia, durante toda la democracia fue así, digamos, que es la de asociarla pura y exclusivamente a la guerra de Malvinas, al 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982. Entonces, para eso había que contar toda la historia de Malvinas, desde su primer avistaje en 1520, y bueno, todas las luchas que transcurrieron en torno a la defensa de la soberanía después de la usurpación británica, digamos, ¿no? Entonces había que contar todo eso, había que contar incluso cómo es Malvinas, o sea, que el público que pudiera ir a ese museo pudiera sentir, qué sé yo, tendría que poner comillas, pero no quiero poner comillas porque en realidad yo me metí adentro mío la pasión de Malvinas, digamos, y decir, no, tenemos que lograr que la gente sienta que está en Malvinas, digamos, que huela Malvinas, que mire Malvinas. Eso quiere decir, cuáles son los pájaros que están en Malvinas, cuáles son las aves, cuáles son los tipos de pingüinos que están, cómo es la tierra en Malvinas, qué son los ríos de piedra, que de tanto habla la gente que fue a Malvinas o que leyó Malvinas. De contar también su geografía, su fauna, su flora, etc. De allí es que nace, para ordenarme la cabeza, porque era un torbellino de cosas, de cómo hacer para meter la historia larga de Malvinas, para meter la historia más corta digo, de los últimos 70 años, cómo meter la fauna y la flora, como dije recién, cómo meter la disputa con el Reino Unido. De allí es que se me ocurre, para ordenar ese torbellino de cosas, hacer un guión que tenía 4 estaciones. Entonces, que lo llamé, pese a que estás hablando con un viejo agnóstico, pero yo lo llamé Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Malvinas. Y eso me ayudó un montón, porque ordené en vida, me imaginé al visitante entrando al museo y encontrándose con la vida natural de Malvinas, con esto que te hablaba, con las aves, con los paisajes. En Pasión me imaginé la historia de Malvinas, o sea, la historia humana de Malvinas, desde que llegan los primeros humanos, digamos, los primeros hombres, y después llegan mujeres, que llegan a asentarse en Malvinas, pasando por el ultraje, digamos, británico, contar la lucha del gaucho Rivero, bueno, contar toda esa historia, digamos. Y allí fuimos descubriendo cosas, y en la muerte la asociaba a la guerra. La muerte claramente está asociada a la guerra, digamos. La muerte está asociada a nuestros héroes que quedaron en suelo malvinense, o que cayeron en suelo malvinense, y los que cayeron y se hundieron en el mar argentino después del cobarde hundimiento del crucero General Belgrano. Entonces, sí hacerle un homenaje a nuestros héroes, digamos, pero no disociada de la historia de Malvinas, no disociada de la causa Malvinas, no como una cosa, no sé, totalmente desprendida de la historia de Malvinas, sino creyendo uno, como una vez me dijo un excombatiente, mirá, yo he visto morir a compañeros míos y te puedo asegurar que ninguno murió gritando viva Galtieri, viva el general Galtieri. Pude haber escuchado viva el general San Martín, viva la patria. Hasta gritábamos a veces para sacarnos el miedo encima, pero realmente nos dimos cuenta en ese momento que éramos conscientes que estábamos dando la vida defendiendo una historia de lucha de este pueblo. En la resurrección, en esa estación última, digamos, del museo, hablamos, después del periodo largo, digamos,
llamado de desmalvinización, hablamos de la resurrección de la causa Malvinas. Hay un hecho, digamos, que marca, o hay varios hechos, digamos, que marcan un antes y un después cuando aparece Néstor Kirchner en la escena política, ¿no? Una primera es en su juramento como presidente, en su primer discurso, un 2 de abril en la vigilia, es el primer presidente que va a la vigilia y da un discurso de esa naturaleza, de decir, bueno, yo soy malvinero, yo soy patagónico, y bueno, dando fe, digamos, de su compromiso con la causa. La otra es un hecho, digamos, que a veces no se recuerda o no se valora tanto, y es un hecho muy significativo en términos históricos, que es el primer viaje que él hace como presidente, y creo que fue el único, a Londres, invitado por Tony Blair, que en ese momento era el primer ministro, invitado por otra cosa que no tenía nada, pero nada que ver con estos temas, digamos. Néstor primero contestó que no, y después dijo, no, voy a ir a Londres. Y él va con el propósito, a sabiendas, digamos, que va a romper con un viejo código que existe en la Cancillería Argentina y en el Foreign Office de Inglaterra, en la Cancillería Británica. Un viejo código que no está escrito en ningún lado, pero que todo el mundo sabe, digamos, que es cuando se encuentran dos mandatarios, un británico con un argentino, se puede hablar de cualquier cosa, menos del tema Malvinas. Es un tema, está vedado, digamos. Entonces, no anuncia nada Néstor, pero cuando llega al lugar de la recepción, digamos que sale el primer ministro a esperar a los presidentes, Néstor le pasa la mano y traductor mediante le dice, ¿cómo le va, primer ministro? Vengo a hablar del tema de la soberanía en las Malvinas. Quiero hablar con usted de eso. Y un Tony Blair pálido, que no puede creer lo que está escuchando, porque es como romper el molde, digamos, ¿no? Lo que estaba haciendo era, para decirlo en términos más, más usuales, era políticamente incorrecto lo que hizo Néstor, digamos. Y Claro, lo sí, hizo. está la famosa foto como que ahí apenas le va a dar la mano y es como se lo dice ahí. Vengo a hablar de la soberanía en Malvinas. Bueno, Blair se sonríe, entiendo, le decía. Esto me contaba un compañero funcionario que estaba a 10 centímetros acompañando a Néstor, digamos. Y después en otra reunión, ya fue al otro día, digamos, que se realiza en ese evento que se estaba realizando en Londres, Néstor se vuelve a acercar, hay una reunión bilateral, y le vuelve a plantear. Entonces, como como el premier inglés le dice que no, entonces le retruca Néstor y le dice, bueno, entonces, si no quieren hablar, ¿me puede explicar por qué ustedes están otorgando permiso de pesca en aguas que no son internacionales, son aguas nuestras, son parte del mar argentino? No, bueno, las tradiciones, ¿qué tradiciones? Claro. O sea, si usted puede dar permiso, entonces quiere decir, como hay una controversia según Naciones Unidas, no según nosotros, según Naciones Unidas, hay una controversia por resolver. Entonces yo también puedo dar permiso, o yo también puedo negar permiso. Entonces, ¿por qué no hablamos de estas cosas? Bueno, no pasó nada, pero el hecho se produjo, digamos. Bueno, de todo esto hablamos en la resurrección. Entonces, en esa construcción, una vez que a Cristina le gustó, digamos, se quedó conforme con la idea del guión, y me puse a trabajar, digamos. Esto colaboró mucho conmigo Silvina Gutiérrez, mi compañera, que es bióloga, y bueno, ella fue el enlace con el CONICET, sobre todo el CONICET que está en Patagonia, desde Puerto Madryn para el sur, digamos, con todos los centros de CONICET, porque nosotros queríamos mostrar en el museo lo de fauna y flora de una manera con mucha densidad científica, digamos, ¿no? Que no parezca un shopping, digamos, que ofrece artículos sino que tenga
un fundamento científico. Y bueno, así lo hicimos. Así también se hizo, que hoy ya lo podemos contar porque ya han pasado años de esto, las imágenes que registramos, digamos, de Malvinas, que están en el museo, que se ven en los paneles, que son una más bella que otra, digamos, porque Malvinas es muy linda, naturalmente es muy linda. Son imágenes tomadas también por un equipo de compañeros, digamos, de la profesión ¿no? de audiovisual, y que fueron, por supuesto, con otro fin. Fueron como un paseo que se daba por Malvinas y tomaron esas. Eso después se editó acá en Buenos Aires y es lo que finalmente se muestra. Y fuimos descubriendo cosas y aparecían también otras cosas, como por ejemplo, una vez que aparece alguien en Casa de Gobierno con un sobre y que pide reservar su identidad, y entonces nos cuenta ahí que él sabía que en algún lugar de la Cancillería Argentina había una carta escrita de puño y letra del general José de San Martín donde menciona Malvinas, y que eso una sola vez salió para afuera y después se tapó. ¿Por qué razón? Nunca lo supimos. Así que ahí a buscar, digamos, a buscar, y no la encontrábamos. Hasta que, hablando con Daniel Filmo, bueno, a él se le ocurrió un lugar y la carta estaba a buen resguardo ahí, digamos, no abro juicio alguno, digo solamente que esa carta estaba ahí. Y esa carta a nosotros nos sirvió para explicar también la trascendencia en la historia argentina que tiene Malvinas, ¿no? Ya sabemos que la primera junta de gobierno, no sé, vos parame cuando vos quieran. Sí, no, tranquilo, La habla primera, cualquier cosa, después, nada, ahí vamos sumando. la primera Junta Patria, no todos los que llegaban al museo sabían, digamos, que a 5 días de producida la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, o sea, el 30 de mayo de 1810, con la firma de Cornelio Saavedra y Juan José Paso, uno de los secretarios, se firma una resolución de la primera Junta dando pie, o sea, respondiendo afirmativamente al reclamo del penúltimo, gobernador español en Malvinas. Claro, el hombre estaba desamparado porque nadie le pagaba. Entonces fue a la Capitanía de Puerto Español, que seguía estando en Montevideo, donde no, ahí España seguía gobernando, y los españoles que estaban del otro lado del Río de la Plata le contestan: no, nosotros de eso ya no tenemos más nada que ver, tiene que cruzar a Buenos Aires porque son ellos los que se hicieron cargo. Esto que parece una anécdota, no lo es, porque en realidad es uno de los fundamentos de nuestra argumentación como país para decir que las Malvinas son argentinas, digamos. Y así queda sentado en el libro de acta de la primera Junta, donde se ordena pagar el sueldo, digamos, de este hombre. Exactamente. Entonces, como no se encontraba una figura, ponen como si fuese, ponen en el asiento contable, como si fuese un buque navegando en alta mar. Hasta una figura muy linda, poética, digamos, para describir a Malvinas, ¿no? Y así descubrimos lo de San Martín cuando está armando su ejército, que el general lo arma con la doctrina de lo que se llama el pueblo en armas, o sea, no hay una academia militar que saca, que produce soldados y oficiales y suboficiales, no existía eso, digamos. Entonces los soldados que van a componer el Ejército Libertador, el Ejército de los Andes, está compuesto por pueblos originarios, por negros, por presos, negocia el general, bueno, la libertad a cambio de que sirvan a la patria. Y en ese marco solicita, digamos, que los que estaban presos en Patagones y en Malvinas se pudieran sumar a la causa, digamos. Bueno, y contamos todo eso y contamos también la linda historia que tiene Malvinas, ¿no? de defensa, digamos, de su causa durante 2 siglos interrumpidamente. Lo del
el operativo Cóndor en 1966, antes había sido el vuelo solitario de Miguel Fitzgerald, ese aviador que fue con su avioncito Cessna, en realidad no era suyo, él no tenía un mango, se lo prestan, un empresario patriota, y llega a Malvinas, clava el una primer avión no recuerdo quién se lo da, el segundo sí lo pone Héctor García, el director de Crónica. Claro, eso fue ya en el 1968, que ya va como un vuelo más legal, digamos. El que le presta en realidad es un empresario que tenía la concesión de los aviones de la marca Cessna en la Argentina. Y como se habían hecho de cierta amistad con Fitzgerald, Fitzgerald le da esta idea de que él se animaba a volar, y entonces este hombre, bajo su propio riesgo, bajo el riesgo del empresario, digamos, de lo que podía pasar con el avión, le facilita un avión Cessna. Y va para allá y hace esa proclama que es hermosa, porque además es muy sencilla, muy popular, digamos, donde le dice a los malvinenses con todo respeto: mire, solamente vengo a recordarle que esto es nuestro, esto es de la Argentina, las Malvinas son argentinas. Y habrá estado 15, 20 minutos y se vuelve. Como el avión era livianito, digamos, pesado por supuesto, pero es liviano para el terreno donde aterrizó Fitzgerald, pudo de vuelta carretear y emprender el vuelo de regreso. Él se fue con un vuelo de acá, pasó por Monte Grande, hizo escala después en Bahía Blanca, después se fue hasta Río Gallegos, y en Río Gallegos un amigo de él lo ayuda a acondicionarlo mejor para que haga la travesía arriba del mar. O sea, tenía que pasar de Río Gallegos y además tenía que pasar sin ser advertido, digamos, por nadie. Claro, claro. Entonces lo que hace es vacía la parte de atrás, sacan los asientos, digamos, colocan dos enormes tanques de combustible para que pudiera alcanzarle ese combustible. Él iba pensando que no iba a cargar nada en Malvinas, sino que con lo que salía de Río Gallegos tenía que volver, digamos. Bueno, eso fue lo de Fitzgerald, que fue grandioso, digamos. Lo quisieron poner preso cuando fue recibido como un héroe, cuando volvió Claro, sí. al aeroparque. Lo quisieron encarar, pero fue tal el recibimiento popular que tuvo en ese momento, que era presidente Ilía, y Ilía dice: no pasa nada, e incluso hasta le manda saludos. Después lo del operativo Cóndor es una cosa más colectiva y realmente fue heroica, digamos, ¿no? Porque 18 jóvenes peronistas al mando de Dardo Cabo, acompañado por su compañera María Cristina Berrier, son los que toman un avión de Aerolínea Argentina que se dirigía, un avión de pasajeros que se dirigía a Río Gallegos, y llegan hasta Malvinas. Allí clavan 7 banderas argentinas, leen una proclama, se acerca a la gente a ver qué pasaba, y lo cierto es que ellos no pudieron despegar, porque semejante avión de pasajeros se hundió en el terreno, digamos, y el terreno era la pista como si fuese el hipódromo, digamos, de Stanley. Le cambian el nombre de Stanley, lo ponen Puerto Rivero, en homenaje al gaucho, y finalmente son detenidos. Son detenidos por los ingleses y entregados a las autoridades argentinas que van a buscarlo, digamos. Y son detenidos por las Fuerzas Armadas. Por ahí hay bien. un paréntesis que quería hacer, sí. Es decir, las dificultades incluso de la pista de aterrizaje, es mencionar que en Malvinas hasta 1966, 1971 incluso, que va a ser por iniciativa del gobierno argentino, no tenía pista de aterrizaje ni, digamos, ni ese desarrollo infraestructural como para decir, bueno, lo del operativo Cóndor o Fitzgerald llegaban con el avión allí, ¿no? Es decir, Claro. no las condiciones en las que se encontraban las islas hasta por lo menos 1982, cuando después de la guerra ellos inician otra política al respecto, ¿no? Pero bueno, nada, ese paréntesis nomás. No, está bien.
En realidad la pista la dona la Argentina, es una pista de la empresa LADE, Línea Aérea del Estado, y una pista, digamos, que se va consolidando en esos años, se consolida mucho con la llegada de vuelta, con la conquista de la democracia en 1973, 1974. Lo que ya había, digamos, que se hizo en esos años, como decís vos, 70, 71, 72, es fortalecido por una política expresamente determinada por Perón, de fortalecer la presencia continental en nuestras Islas Malvinas. ¿Qué quería decir esto? Pasándolo en limpio, esto significaba que esté YPF, que esté Correo. Nosotros tuvimos Correo argentino en Malvinas. Nosotros, digo, los argentinos. Nosotros tuvimos ALADE. Nosotros tuvimos otras Gas del Estado estuvo en Ya del Estado Malvinas. YPF. Y Gas del Estado y YPF. Bueno, y las maestras argentinas que fueron enviadas del continente para que enseñen español, digamos, en las islas. O sea, había una fuerte voluntad política, digamos, de acercarse a Malvinas, porque no estaba caída ni la posibilidad ni la expectativa cierta, digamos, en recuperar vía diplomáticamente, digamos, a las Malvinas, a sus legítimos dueños, que son los argentinos y las argentinas, ¿no? Tal es así que hay un hecho, digamos, que es muy pintoresco, pero también retrata, digamos, acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Una ¿sí? Una competencia de velas, digamos, de veleros, que partían de Ushuaia hasta Malvinas y terminaban ahí, digamos, y después eran recogidos por un barco. Y Perón decide que todos los veleros que habían ido, y que muchos de ellos provistos por la Armada Argentina, fueran donados a la isla para que los isleños puedan disfrutar de esos veleros, y quedaron allá, digamos. Mirá. Estaba esa vocación de abrazo, digamos, ¿no? de cercanía con los isleños. Bueno, ¿por qué estaríamos horas, digamos, hablando de todas las cosas que pusimos en el guión y que felizmente después lo pudimos concretar, digamos, en el museo? Un museo que, no quiero que se me escape contarte, que se fue construyendo ediliciamente a partir de la elaboración del guión. O sea, yo trabajé con los arquitectos del Estado en la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Planificación en ese entonces. Entonces yo le iba relatando es una pena, siempre me lamenté, y cada vez que lo voy a contar me vuelvo a lamentar, digamos, que no hayamos tomado registro fílmico de esos momentos, porque son para mí, digamos, creo que importante que haberlo podido compartir, ¿no? Porque yo les iba contando cómo era el guión, por dónde yo me imaginaba que arrancaba la gente, qué es lo primero que veía, etc. Y los arquitectos, sobre un pizarrón enorme, iban dibujando, interpretando para ver de qué manera el edificio se adaptaba, digamos, a lo que queríamos contar en el guión. Entonces, por eso el museo ediliciamente tiene como una figura de caracol, digamos, ¿no? Hay un caracoleo en el recorrido. Entonces vos tenés de entrada todo lo que es la estación de la vida, subís y te vas a encontrar con la estación de la pasión, y después, mucho más allá, te vas a encontrar con lo que es la guerra, digamos, y mucho más allá te encontrar con el final, que son los años que nosotros vivimos hasta el 2015, digamos. Pero yo decía, te contaba todos estos pocos detalles, digamos, como para transmitir la voluntad que teníamos de decir, bueno, nosotros tenemos que acercarnos a Malvinas y acercar Malvinas a nosotros. Que los chicos que pudieran venir a este museo, al cual siempre lo pensamos como un museo, éramos altamente pretenciosos en eso. Pensábamos como un museo de multitudes, digamos, un museo para multitudes. Tenía que ser un museo del cual se apropia el pueblo, digamos. Si no era así, no servía el museo, digamos. Y por eso decíamos, es un museo de las cosas vivas de Malvinas, digamos. Y aceptábamos, no es que aceptábamos,
promovíamos que nos traigan ideas para meter en el museo, para ver qué le faltaba, qué le podíamos agregar, como que sea una construcción, digamos, compartida. Hay una guitarra, por ejemplo, que se recuperó en Malvinas de un combatiente, que se la cuidó un chileno capataz de un cargado de un trabajador rural, digamos, que vive en Malvinas. Y este es un caso, creo que es único, yo no conozco otro caso, digamos, de un soldado que pudo llevar casi a escondidas su guitarra hasta Malvinas, bajo su capote, y lo tuvo ahí y cantaba por la nochecita, digamos, cuando todavía no arreciaban los combates. Fue la guitarra que lo acompañó. Esa guitarra, cuando se pone tensa la cosa, él la entrega a este trabajador que digo chileno, y que se la guardó, y un excombatiente que entabla relación porque sabía de esta historia, finalmente logra traer la guitarra de vuelta, y esa guitarra es donada al museo. Entonces, cosas como esta hay, como las que están en la misma sala de la guerra, digamos. Hay objetos, digamos, que eran tesoros, digamos, para los excombatientes, y sin embargo fueron y la donaron, digamos. La historia que contamos, incluso después le agregamos la Antártida, lo hicimos con el general Leal, un querido y entrañable compañero, bueno, que ya nos dejó hace un par de años. O sea, se hicieron cosas muy importantes en el poco tiempo de vida, digamos, que tuvimos, hasta que pasó la desgracia del 2015, que fue aquella otra pandemia, como comúnmente ahora se dice, y se quiso volver todo para atrás, pero no pudieron, digamos. Así que ese más o menos es el origen, te diría, el espíritu y el destino que le quisimos dar al museo, digamos. Y también que nos ayude a reflexionar a los argentinos sobre algunas líneas, digamos, que atraviesan toda nuestra historia, y que al no estar debidamente, desde nuestro entender, expuestas, sistematizadas y expuestas, digamos, a veces se pierden, como por ejemplo, mucha gente, incluso maestros y maestras que llegaban al museo, se sorprendían cuando veían cómo nosotros ponemos el tema de la Lexington, lo poníamos en el relieve que nos parecía que debía tener. Y parece mentira, pero no todos conocen eso, digamos. O sea, la usurpación británica es una usurpación sobre un territorio previamente bombardeado por los norteamericanos. La Lexington bombardea Malvinas. Y eso que la historia mitrista quizás quiso ocultar, digamos, nosotros lo ponemos en relieve. No, hay una razón, digamos. Cuando uno entiende todo eso, dice, claro, además de aventurera la dictadura, digamos, que quiso utilizar una causa tan noble, tan pura, tan de los argentinos para sus propios fines, digamos, además de eso eran ignorantes de la historia, digamos, porque confiar en Estados Unidos como mediador, y no tanto, sino mediador a favor de la Argentina, es no conocer lo que es la historia de la relación que nosotros tenemos los argentinos con los Estados Unidos. Entonces, fíjate que, bueno, esta historia seguramente vos la conocés muy bien, pero para quienes nos están escuchando, la nuestra es una causa que además de soberana, nace ecológica, nace en defensa del ambiente. Fíjate que la proclama de David Jewett en 1820, mucho antes que Vernet, 1820, cuando despliega la bandera argentina, dice esto es nuestro, y le avisa a los barcos que no van a permitir más, que el gobierno de las provincias unidas del Río de la Plata, no van a permitir más, el gobierno de Buenos Aires, no va a permitir más la depredación de los anfibios. Los anfibios eran los lobos de mar, los elefantes marinos, y bueno, y la depredación de en la pesca. Estamos hablando de 1820, o sea, la depredación no empezó ahora se ahondó, digamos, pero en 1820.
Ahora, en 1831, 11 años después de Yewe, lo que pasa es que Vernet había hecho lo mismo y había avisado a todo el mundo: no depreden más porque me van a ver obligado a que los detenga. Estos 3 barcos norteamericanos que estaban depredando nuestro mar quisieron pasar por encima desconocieron, digamos, la orden de Vernet, y Vernet entonces ordena el arresto de los capitanes y ordena el arresto de los barcos, digamos. Y se trae uno para Buenos Aires para labrar el oficio y hacer todos los trámites que había que hacer, digamos, para que quede eso como una señal clara de soberanía. ¿Qué contesta Estados Unidos? Manda la Lexington, que no era un buque pesquero, la Lexington era un buque armado, un buque blindado, digamos, para la guerra, en el mar. Entonces, la Lexington es la que asalta Malvinas, fines de diciembre de 1831, y no solamente que llega a Malvinas, sino que bajan y que hacen un desastre, saquean casas, etc. Entonces, habría que preguntar con ánimo legítimamente provocativo, ¿no? ¿Por qué la historia nos enseñó esto, digamos? ¿Por qué no nos enseñó que todo 1832, nuestros pobres hombres y mujeres que quedaban en Malvinas tuvieron que arreglársela para reconstruir el pueblo, digamos, ¿no? Puerto Luis, Puerto Soledad, ver de qué maneras podían sobrevivir después del desastre del éxito. Y es allí donde cae, entre el 2 y el 3 de enero, cae la Clio. La fragata, la Clio, digamos, y hace el bocado final, digamos. Pero antes tuvo que suceder lo otro, digamos. Y esto tiene un recorrido que abarca todo el siglo XIX, todo el siglo XX. Bueno, nunca nos dieron respuesta a los norteamericanos sobre eso. Bueno, eso también contamos en el museo, digamos. Y déjame que te diga en este pasaje, por si... acá nosotros ponemos de relieve muy fuertemente, poníamos muy de relieve, el informe Rattenbach, sobre todo en las partes que son realmente una sentencia, digamos, contra la dictadura. Entonces resulta que Rattenbach, general retirado, considerado en su momento, en ese momento me estoy refiriendo al finalizar la guerra de Malvinas, el general más prestigioso del ejército argentino, es convocado por la Junta Militar para que haga una investigación. Estaban convencidos que, como eran todos militares, iban a laudar a favor, digamos, de la decisión de la Junta. Y Rattenbach no admite duda, digamos. Dice que el desembarco en Malvinas es el hecho más funcional en la historia a los intereses del enemigo. Eso fue la guerra de Malvinas, digamos. Y va por más todavía Rattenbach porque sigue agregando cosas. Son varios tomos, digamos, lo del informe Rattenbach, pero de las cosas más significativas, digamos, califica de esa manera al desembarco de la dictadura en Malvinas, y también dice que confundieron, para decir confundieron, ¿no? Usando esta causa que le pertenece al conjunto del pueblo argentino para revitalizar el proyecto de reorganización nacional, que es como se hacía llamar la dictadura, digamos. Es lapidario el informe. Entonces, ¿por qué agrego esto? Porque a mí me parece que una lucha cultural permanentemente, esta sí que es una batalla cultural, es democratizar la causa Malvinas, llenarla de contenido. La causa Malvinas nunca estuvo vacía, siempre estuvimos haciendo cosas. Manuel Moreno, pobre, se pasó la vida en Londres mandando misivas y golpeando puertas reclamando que le devuelvan las islas, digamos, el hermano de Mariano, y que era el diplomático argentino destinado en Londres para ese reclamo. La causa Malvinas también nosotros la presentamos como una causa latinoamericana. Contamos, por ejemplo, que confieso con la mano del corazón, para mí fue todo un descubrimiento y una emoción muy grande cuando descubrí yo, digamos, cuando encontré la carta de el gobierno de Bolivia,
en el mismo 1833, era una nación recientemente constituida, y que le ofrece todo al gobierno argentino, todo, lo que quisiera, lo que no tiene Bolivia, le entrega todo a la Argentina para ir en ayuda, digamos, para recuperar a las Islas Malvinas. Es emocionante, digamos, es una metáfora de la unidad latinoamericana, digamos. Bueno, eso también lo queríamos poner de manifiesto, digamos, para que definitivamente ayudemos a entender que la causa Malvinas tiene los mismos años que la patria, tiene los mismos dolores que la patria, representa lo mismo que la patria, es la patria, digamos, es el pedazo de patria que nos falta, que nos arrancaron, porque si no hacemos esto, vamos a seguir pensando que la causa Malvinas, o cuando uno le pregunta a alguien desprevenido, es la del 2 de abril, digamos. Está bien rendir homenaje a los caídos, a mí me parece que hay que honrarlos, a los veteranos, hay toda una historia con respecto a la fecha, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo la dictadura se quiere apropiar de la causa Malvinas hasta en el último minuto de su partida del gobierno. Y eso también lo contamos. Contamos cuán cerca estuvimos de recuperar la vía democrática en vida de Perón, cuando llega el inglés que viene a traer oficialmente, de manera secreta, la propuesta inglesa de llegar a un cogobierno hasta que definitivamente después se le entrega a la Argentina toda la soberanía. Bueno, cosas que me parece que ojalá, no sé cuándo, ojalá alguna vez el conjunto del pueblo argentino y particularmente los dirigentes argentinos, incluidos los dirigentes del campo nacional y popular, entiendan, digamos, y aprendan que la causa Malvinas es la causa, digamos, que nace el mismo 25 de mayo de 1810. No es una causa que nació ahora nomás, digamos, hace unos años. Bueno, por ahí me fui muy de largo, pero No, uno está se bien apasiona. porque, ponele, para ir sumando un poquito, esta cuestión de ver Malvinas como desarticulada de sí misma, ¿viste? O de los hechos históricos. Entonces aparecen como, bueno, ahí retazos o pinceladas y nada más. Y Claro, esto, lo que vos mencionabas, lo de 1833, la Carta de Bolivia, Brasil también creo que expresa su apoyo. sí, Entendamos que, por ejemplo, para 1833 no existía Argentina como está hoy con un Estado centralizado. no, Entonces las provincias dependían de su propia autonomía y el conjunto de las provincias también rinden su apoyo al gobierno de Buenos Aires, digamos, que era el que le competían claro, las facultades por las islas y demás, y el apoyo así popular, o es, sea, mucha gente diciendo fuera los ingleses, fuera los piratas ingleses, todo, a muy poco tiempo así que es, suceda el 3 de enero de 1833, que fue la colonización inglesa, ¿no? Y, así es. y el tema también a mí lo que me llamó la atención en su momento del museo, cuando yo lo visité por primera vez ahí en 2014, era empezar a encontrar esto, la línea de tiempo que empezaba a hilvanar un montón de cuestiones y los hechos previos a 1982, ¿no? Como lo de Fitzgerald, lo del operativo Cóndor, el otro vuelo de Fitzgerald, las iniciativas políticas y diplomáticas, generaban como un contenido tan amplio previo a lo que había sido el 2 de abril. Hay tanta Claro, riqueza en los sucesos previos al 2 de abril de 1982 que esto, cuando se empiezan a articular los hechos, aparece una complejidad mucho mayor y un entendimiento de las cosas me parece diferente. Cuando yo empecé a ver lo de las maestras que iban a las islas, lo de gas del Estado, y demás, y que todo eso se extienda hasta precisamente el inicio del conflicto bélico, bueno, digamos, es significativo, dejaba marcada como una diferencia al respecto, eh, totalmente. nada, diferente, ¿no? Que complejiza, me parece, el asunto. Claro. Eh, Digamos que te da una mirada panorámica de la causa, ¿no? claro, Te amplía, y te amplía de una manera crítica, digo, te da elementos también para intervenir en la propia historia que construimos los argentinos. Así como yo me hice recién una pregunta que te decía provocativa, también la provocación de preguntarnos por qué la historia de corte mitrista negó al Gaucho Rivero, Antonio el Gaucho Rivero. Yo fui hasta
hasta Concepción del Uruguay, entonces se llamaba Arroyo de la China cuando él nace. Estuve con la gente de la iglesia principal, digamos, para que me permitan, me autoricen a ver el libro, viste que no había registro civil, entonces la gente se anotaba, digamos, se inscribía en el libro de acta de las iglesias de los pueblos. Bueno, y está Antonio Rivero, está con las señales, digamos, pero lo que quiero decir es, el gaucho Rivero también es, no sé, me cuesta decir metáfora porque el gaucho Rivero existió, dio pelea, etcétera, pero su acción también es una metáfora de las luchas argentinas, de las luchas populares argentinas, ninguneadas, digamos, por la mal llamada historia oficial. Y que sin embargo marcan un camino. Cuando uno conoce esa historia, uno ve los registros del archivo de la Nación y se encuentra con las actas, digamos, de aquel momento de la Marina de Guerra, donde se lo juzga al coronel de Marina José María Pinedo, que le contamos a quienes nos están viendo, es el comandante, digamos, de la nave Sarandí, que es la que estaba en ese momento en ausencia de Bernet, que estaba viajando a Buenos Aires, estaba en Malvinas, el coronel estaba a cargo, digamos, de Malvinas, el coronel Pinedo. Ahora resulta que Pinedo estaba a tenía cargo, la perdón, orden de... durante el momento de la colonización. Justo eso. Exacto. No, previo a eso, él estaba ahí, él era la autoridad máxima que estaba en ese momento en la isla. Pero él había ido ya con la orden que le da el gobierno argentino y le dan las autoridades de la cual él dependía, por el conflicto que había existido con el bombardeo del Al-Éxito, que él tenía que venir a Malvinas a cubrir la espalda un poco al comandante político y militar que estaba en ese momento en ese otro trámite. Tenía que venir, y la expresa instrucción que tenía de no rendir la soberanía en Malvinas a ningún precio. O sea, le estaba prohibido rendirse, aún si el combate que tenía que librar era desigual para las fuerzas nuestras, digamos, para las fuerzas criollas. O sea, no le daban a elegir, no le decían, bueno, usted evalúe como, no dice eso, dice expresamente que él no podía rendirse. Bueno, sucede este hecho, digamos, que bajan los ingleses, que le dicen, bueno, ríe su bandera, no, yo no lo voy a hacer, bueno, todo el andamiaje de cosas que suceden y que nos cuentan los registros históricos, pero finalmente Pinedo, digamos, se rinde. O sea, no cumple con esa orden, digamos. La historia cuenta también que Pinedo ofrece, como para decir, bueno, no soy yo solo, no es solamente mi tripulación, sino todos quienes puedan regresar a Buenos Aires lo pueden hacer, y muchos aceptan, arman su bagallo, digamos, su cosita, y se suben al barco. Y el que dice que no a viva voz es Antonio el Gaucho Rivero. En ese estado de cosas, lo que allí habitaban, digamos, y que eran criollos o eran indios acriollados, como dicen los historiadores, eran todos gauchos, digamos. Lo que habrá sido este hombre para que de entre todos los gauchos a él le dijeran el Gaucho Rivero. Y le dice que no, que él se quedaba, digamos, porque esa era su tierra, él había aprendido a querer esa tierra, digamos, la cual estaba afincado, siendo un hombre del litoral, ¿no? Y es una pelea que dura, es una resistencia, digamos, que va a dar su fruto mayor el 26 de agosto de 1833, cuando toman la comandancia y arrían la bandera británica, izan la bandera patria, digamos, que ya estaba. Esa bandera incluso es avistada por algunos barcos. Sabrás, digamos, en las memorias de tanto de Fitzroy como es un marino inglés, como de Darwin, el naturalista, que algunos decían que iba con otro fin, además de ser naturalista. Ellos alcanzan a divisar una bandera que no era la inglesa, digamos, alcanzan a divisar antes de desembarcar en Malvinas. Bueno, eso nosotros le contamos a la gente y a los chicos de las escuelas. Bueno, este gaucho, digamos, resistió hasta donde pudo, y cuando no pudo, siguió peleando, y bueno, era tal la superioridad
del refuerzo inglés que había llegado, que lo terminan encadenando. ¿Y a dónde lo suben para llevarlo a Inglaterra? A una nave. ¿Cómo se llamaba esa nave? Bigle. ¿Le suena el nombre? Sí, Bigle. Cuando le decimos a los fueguinos, le decimos a los santacruceños, etcétera, por supuesto que son los que más rápidamente responden. Bueno, Bigle era la nave que transportaba a Fitzroy, que era un marino de la Real Marina Británica, y que llevaba consigo a un ilustre científico en ese momento, que era Charles Darwin. Allí viaja encadenado el Gaucho Rivero y 2 más de sus compañeros. ¿A dónde lo llevan? A Londres para juzgarlo, digamos. Ahora, sin embargo, nosotros hoy tenemos calles, avenidas, hasta un cerro muy importante que se llama Fitzroy. Y no tenemos, salvo excepciones hermosas, muy dignas, con la misma, digamos, densidad, no tenemos el Gaucho Rivero. Finalmente el Gaucho Rivero, sabes que es devuelto al Río de la Plata, porque los jueces, que eso también es parte de la argumentación que tiene Argentina para defender nuestra soberanía, los jueces británicos dicen, no cuenten con nosotros para esto, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Claro, como Nosotros que no podemos ellos, hacer nada con esto. claro, ellos admiten que no tienen, digamos, Competencia, competencias, claro, sobre Malvinas como para juzgarlo a Rivera. claro, Entonces, esa claro. era la declaración más expresa de que, bueno, los tipos no estaban al tanto de todas esas Claro, noticias y no entendían a Malvinas como propias, definitivamente. claro, porque les quisieron vender también a los ingleses que Malvinas era parte de los territorios de ultramar, digamos, siendo en ese momento, y lo fue siempre, digamos, Gran Bretaña era una potencia de los mares, digamos, ¿no? Y todo lo que podía encontrar y lo que podía ocupar, lo ocupaba, lo invadía, lo usurpaba. Y los jueces le dijeron que no, digamos, por eso termina Rivero de vuelta en estas costas. O sea, contar esto no como una cosa desordenada, nosotros buscamos darle hasta cierta belleza, digamos, en el relato y en lo que exponíamos, para que el visitante no salga abrumado con un montonazo, digamos, de información desilvanada, sino que tenga cierto ritmo, digamos, ¿no? Por eso nos jactábamos con los guías de que éramos el único museo con guión, digamos, como si fuese una obra de teatro. Por supuesto que al visitante se le ofrecía la posibilidad, que nosotros decíamos que era mucho más reconfortante, recorrer el museo en base al guión que tenía, porque se iba a comprender mejor la historia de la causa, pero también le decíamos, si usted no quiere empezar así, quiere empezar por el final, es todo suyo el museo, digamos. Así Sí, que bueno, esa es un poco el ADN, digamos, y, del Museo Malvinas. sí, sí, sí. No, incluso por ahí, ¿no? Más allá del museo, creo que también cristalizar un poco esto, que más o menos lo fuiste mencionando, pero como por ahí para articularlo un poquito mejor. Y comprender a Malvinas también, porque viste que pasa a veces esto de, o bueno, ese carácter que relacionado a las fuerzas militares o a la diplomacia, ¿viste? Entonces, como que aparece lo popular con la militancia, el bajo pueblo como escondido, ¿no? Y de repente empezamos a ver Claro. cómo ese mismo bajo pueblo en 1833 protesta, o el gaucho Rivero como símbolo, a ver, de los sectores de subalternos o del gauchaje, también Sí, son partícipes. Entender que, por ejemplo, lo del operativo Cóndor también fueron un grupo de militantes. Ver que también hay un contenido, digamos, vinculado con esto, ¿no? El bajo pueblo también participando y siempre formando claro. parte, o en muchos momentos históricos formando parte también de esto. Es decir, no es que no es que está alejado, ¿no? Y muchas veces por ahí pasa de estar leyendo los libros y no parece que el bajo pueblo estuviera integrado a esta cuestión, ¿no? Claro. Así es. Son varias cosas, digamos, que me parece que ojalá todos pudiéramos conjugarlas, digamos, para hacer un manojo, digo, de razones que constituyen finalmente la causa Malvinas. Cuando muchos años nos dijeron, sobre todo aquellos de corte liberal, lo dijo Macri alguna vez, digamos,
con otras palabras, pero lo dijo, digamos, el gasto que va a significar para el presupuesto, etc. Cuando a veces nos quisieron meter la idea de que, bueno, pero son 2 pedazos de roca, 2 pedazos de piedra, digamos. Nosotros contestábamos, nosotros acá le vamos a demostrar que no es así, que es uno de los lugares más lindos del planeta. Pero suponiendo que hayan sido 2 rocas, son 2 rocas nuestras, y nosotros hacemos lo que queremos con esas rocas, digamos. Esto por un lado, digamos. Entonces, mostrar un poco la belleza de Malvinas para aprender a quererla, porque no podés defender eternamente, digamos, algo que no conocés, que es tan intangible y es tan etéreo que finalmente parece que no tenés argumento, digamos, ¿no? Y esto es un argumento, es decir, mira, nosotros nos robaron este pedazo de tierra, estas 2 islas. ¿Qué más? La cuestión económica. El mar argentino nos enseñó el CONICET, nos enseñó la parte, digamos, de nuestros científicos argentinos que trabajan, bueno, después hicieron Pampa Azul y otros proyectos, digamos, que se dieron en esos años, pero ellos comprobaron fehacientemente, lo que seguramente los ingleses ya lo tenían comprobado, digamos, ¿no? O es posible, que el mar argentino que rodea las Islas Malvinas es el sector más rico en especies, de mayor biodiversidad, de mayor cantidad incluso en la pesca. O sea, se dan condiciones de salinidad apta para la cría, digamos, natural de todas las especies que habitan sobre ese rico mar argentino que rodea Malvinas. Entonces nos están robando eso. Nos están robando, nos siguen robando eso, digamos. ¿Y qué más? Y después tenemos, como parte de ese manojo que decía, la propia historia. En eso me parece que la Argentina, a veces decimos, no, no tenemos política de Estado. Sí, tenemos política de Estado. A veces están escritas como política de Estado y otras se dan en los hechos, pero tenemos política de Estado. Por ejemplo, la defensa doctrinaria, diplomática que tiene la Argentina es envidiable, porque nosotros tenemos, desde el principio de los principios, el mismo razonamiento, digamos. Nosotros fuimos parte de la corona española. Estos territorios fueron parte de la corona española, o sea, de un imperio. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos liberamos de ese imperio. Dimos un grito de libertad en 1810 y 6 años después dijimos, basta, somos no solamente libres, somos independientes. Entonces venimos de ahí, por lo tanto, todo lo que pertenecía a ese viejo propietario, para llevarlo a términos comunes, ahora nos pertenece a nosotros, a la naciente nación argentina, al país de los argentinos, digamos. Y de ahí nosotros nunca nos apartamos. No es que dijimos, bueno, nosotros inventamos la Argentina sobre un continente o sobre un suelo que inventamos. No, nosotros venimos de esos títulos de propiedad, digamos. Después tenemos otra cuestión que nosotros siempre la recalcamos en el museo. Lamentablemente tocó la pandemia y la nueva gestión, por supuesto, que se vio impedida, es una pena y hacemos fuerza, digamos, para que se pueda reabrir y ojalá la gente pueda volver a su casa, digamos, de soberanía que el museo, ¿no?, pretende ser. Nosotros siempre insistíamos con esta cuestión de la unidad ambiental entre las islas y el continente. Entonces le decíamos a los chicos, ¿vieron que muchas veces nos dijeron Malvinas se parece a la Patagonia? Bueno, ustedes aquí van a comprobar que eso es mentira, no se parece a la Patagonia. Acá van a comprobar que Malvinas es la Patagonia. Yo no puedo decir el barrio de Caballito se parece a la capital federal. No, es un absurdo, es la capital federal, para poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la conformación geológica, el paisaje, salvo algunas cuestiones que son propias de una isla como Malvinas, como lo llamado Río de Piedra. Pero después, digamos, el CONICET nos brindó a nosotros, no sé, ¿te acordás que había estaba el esqueleto de una elefanta marina? ¿Por qué? Porque los científicos, digamos, le ponían chips tanto a un albatro como a un lobo, a una elefanta marina, etc. Y aquí que no solamente compartimos entre el continente argentino y las islas argentinas de Malvinas, no solamente compartimos las mismas especies, compartimos los mismos ejemplares. Entonces, por eso le decíamos al público, si este ejemplar de elefanta marina se llamó Juana, como se llamó,
para el registro. Bueno, la vamos a encontrar a Juana una parte del año en las islas y otra parte del año la vamos a encontrar en el continente. Lo mismo pasó con los albatros, que fueron puestos con un chip que no le hace daño al animal, pero se registra satelitalmente, y el mismo albatro, digamos, nidifica en un lugar y después pasa otra parte del año, digamos, en otro lugar, digamos. Alguna vez escribimos que el vuelo de un albatros es tan valioso como título de propiedad como el Tratado de Tordesillas, digamos. Y no se conoce hasta ahora ningún albatros que haya llegado ni a Liverpool ni a Londres, digamos. Claro. Esa frase que la retomó Cristina en un célebre discurso que hizo ante Naciones Unidas, la verdad que nos parecía a nosotros que era muy gráfico y muy hermoso, además, poder explicarlo, para poder transmitir este sentido de pertenencia, digamos, con la tierra usurpada, ¿no? Eso está en el inconsciente de los argentinos. Eso está, eso no hay duda, digamos. Lo que entre todo el trabajo que vos hacés, que es maravilloso, digamos, yo suelo leer tu posteo y es en serio lo digo, tienen que surgir muchos gauchos como vos, digamos, Bueno, tienen que florecer más. Y no, es así, porque si no nos quedamos solamente con una historia de Villiquen, digamos. Y tiene que ser una historia que tiene mucho fundamento, porque existen esos fundamentos. Hay que ir a buscarlo, hay que ir a conocerlo, no hay que inventar nada, digamos. Yo quizás cuando salía a pintar en aquella generación diezmada, como nos llamó Néstor Kirchner, nosotros pintábamos de Lucha y Vuelve por Perón, y otra consigna nuestra era las Malvinas son argentinas, digamos. Era como un grito de guerra, digamos, ¿no? de soberanía, de querer ser libre, en plena la dictadura que había en aquel entonces, digamos. Pero quizás no estábamos nutridos de todos los conocimientos con los que uno se fue nutriendo después. Y ni hablar, digamos, cuando a mí me dieron esta inmensa y maravillosa tarea, que siempre le voy a agradecer a Cristina, de escribir el guión, digamos. Lo de director vino, te diría, casi en el estribo. Yo pensé que ya terminaba la tarea y bueno, a ver si quién se hace cargo, digamos. Fue casi como un premio, digamos, que me hace la presidenta, decir, no, hay que preparar un equipo de chicas y chicos al cual vos le puedas transmitir todo esto para que lo puedan explicar a los visitantes. Pero es eso, me parece que tenemos que hacer lo imposible para sacarle todo tinte, digamos, belicista a la causa Malvinas. Y también, yo me atrevería a decir, nutrirnos de lo académico, pero no quedarnos solamente ahí. Tenemos que, como se decía antes, el bajo pueblo, ¿no? Tenemos que llevarlo ahí, digamos, ¿no? Porque es de ahí de donde nace la causa Malvinas. Incluso es de allí de donde salieron los soldados, nuestros soldados heroicos, digamos, que combatieron en Malvinas, en la guerra de Malvinas, digamos. Aprovecho en el redondeo para hacer un homenaje a un compañero que yo quise mucho, que charlamos varias veces en el museo, y que compartió conmigo historias que son desconocidas todavía, digamos, que es la historia de los compañeros soldados colimbas, digamos, que venían de los pueblos originarios, sobre todo los huichí, los com, y que pelearon en Malvinas, digamos. El compañero se llama Juan Chico, falleció hace poco, y yo lo recomiendo vivamente, digamos, tratar de buscarlo, lo que él escribió, la lucha que desarrolló, digamos, es el impulsor del Día del Combatiente Originario en Malvinas. ¿Sabes qué día puso? ¿Qué día eligieron? El 26 de agosto, en el Chaco esto, ¿no? En la provincia del Chaco. Y salió la ley, digamos. El 26 de agosto, en homenaje al gaucho Rivero, esa comunidad, digamos, empujó para que los legisladores voten la ley del soldado originario en Malvinas. Hay cosas para seguir descubriendo, digamos, de la causa, porque también decíamos nosotros,
El museo debe ser como la causa, es un barco que se está moviendo permanentemente, digamos. No es un muelle, no es un atracadero, digamos. Es un barco que se está moviendo y siempre estamos conociendo. Y ojalá que ese mismo barco nos lleve alguna vez diplomáticamente, en paz, haciendo uso de los derechos que nos asisten, nos lleve nuevamente a recuperar las islas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, nada, un montonazo acá lo que me estuviste diciendo. No sé si querés darle esto un último cierrecito, es 5 minutos, si querés, bueno, a ver, perspectivas para futuro, por ahí, qué es lo que nos está tocando transitar hoy con las islas, que también es como los temas en agenda, los temas que también nos interpelan a la hora de pensar Malvinas, ¿no? Y a veces se presenta como un camino muy complejo, ¿no? Para las cosas que suceden a veces. No sé qué, esto, por ahí para cierre, ¿qué perspectivas tenés vos? Yo estoy convencido que los argentinos y las argentinas vamos a recuperar Malvinas. Estoy convencido de eso, digamos. Es muy probable que uno no lo vea, digamos. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero la historia por ahí da unos brincos que nos sorprende, digamos, porque la historia también se va construyendo de asalto, ¿no? Pero me parece que esa recuperación debe ser parte de una construcción en paz, una construcción democrática, de una construcción educativa, que le haga imposible al usurpador seguir teniendo algún fundamento para quedarse allí, digamos. Y para nosotros es vital, porque es nuestro en primer lugar, y no tendríamos que dar más que otra explicación, digamos. Eso es territorio nuestro, y aquí está lo que acredita, digamos, la historia, la geografía, todo acredita, digamos, que esas islas son de la Argentina, son de América Latina. Ahora, me parece que tenemos que también estar convencidos que la causa Malvinas no es una causa más. Tampoco es solamente la causa más importante. Es la causa de las causas. La causa Malvinas atraviesa toda la historia argentina y la va a seguir atravesando de acá a 200 años más para adelante. O sea, si nosotros seguimos teniendo el enclave colonial, colonialista, imperial, allí a 400 kilómetros del lugar más cercano de nuestra costa, allí casi a la vuelta de la esquina de la isla de los Estados, o de allí nomás a mano del Río Gallego, bueno, siempre vamos a ser un país, digamos, sometido. Siempre vamos a ser un país, digamos, el que sobre su cuello, digamos, blande la espada del conquistador, ¿no? Del usurpador, del invasor. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que resolver la causa Malvinas nos va a ayudar a resolver muchas de las otras causas que nosotros tenemos en la actualidad, que la vamos a seguir teniendo en el futuro y que hacen a nuestra lucha permanente por ser un país libre, digamos. Si nosotros descansamos, nos tomamos una siestita y decimos a ver quién la resuelve, digamos, es probable que no se resuelva o que pasen los siglos y eso siga sin resolver. Me da la impresión que no, de que hay mucha voluntad, digamos, en la dirigencia política, digo. Hay mucha voluntad en no perder esa huella, digamos. Y por último, a mí me gustaría que la próxima vez que vaya, cuando pueda, digamos, a nuestro sur argentino, a nuestra Patagonia Sur, particularmente a Ushuaia, el motivo que nos atraiga, digamos, tanto a los que somos nacionales como a los visitantes internacionales, no sea el petiso orejudo, no sea la cárcel, digamos, no sea una marca. Y lo digo con todo respeto y el amor que tengo por este ejemplo, como podría poner otro. Pero yo sé que me granjeo seguramente el disgusto de más de uno. Pero a mí me parece que tiene que ser la causa Malvinas. Y la causa Malvinas entendida en los términos que hemos hablado en toda esta tarde, digamos. No la causa Malvinas solamente desde la metralla del 2 de abril de 1982, sino la causa Malvinas que comprenda todo este camino que hemos desplegado hoy, digamos, en la tarde de hoy. Que
son nuestras islas, y ahí está la capital de Malvinas. Entonces el atractivo tiene que ser ese, digamos. Tiene que decir, usted está pisando la capital de Malvinas, usted está pisando parte de la provincia donde está Malvinas. Me parece que no es tirar para atrás, porque no se me escapa, digamos, la necesidad que también tienen esos territorios de promover algún tipo de gancho, digamos, para atraer turismo. Pero por favor, que incluso el gancho sea también, si lo quieren ver así, digamos, sea motivar, propagandizar de paso, digamos, internacionalizar en el boca a boca, en el mano a mano con el visitante de, miren, acá cerca, si usted se imagina yendo ahora en el paseo que vamos a hacer, vamos a estar a tantos kilómetros de Malvinas. Esas son las islas que han sido usurpadas en 1833 y que todavía no lo devuelven. Esas son las islas que fueron bombardeadas en 1831 y que todavía no han reparado, digamos. Me parece que hay que hacer mucha hincapié en eso, que no es un chauvinismo, ¿viste? No sé, chabacano. No, me parece que hace a la profundidad de la cultura nuestra como país independiente. Fíjate vos que nosotros como país nos preciamos de... Nosotros no somos invasores, no tenemos esa marca en la orilla, digamos. Al contrario, siempre hemos perdido, siempre hemos retrocedido, digamos, en función de la paz, de evitar el conflicto, en muchas, sería otra charla. No somos invasores, pero sí somos defensores, digamos, de lo que nos pertenece. Se han metido en nuestra casa, nos han robado una parte nuestra, y bueno, eso lo tenemos que recuperar. Yo te agradezco un montonazo y bueno, quedo a disposición para futuros encuentros. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo a vos por todo, por tus conocimientos y demás, por los aportes. Así que, bueno, te agradezco nuevamente y cerramos con esto, ¿vale? Bueno, 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 muchísimas muchas gracias por gracias. venir, ¿eh? Muchas gracias a vos. Chao. Dale, chao.